Navegar al futuro de la movilidad. Bueno, yo creo que la actividad industrial en su inmensa mayoría, salvo aquella que está prestando servicios esenciales decretados por el estado de alarma y los decretos posteriores, están en situación de paro. También se inició un proceso de parada de actividad muy mayoritaria del ámbito industrial cuando ya empezaron a evidenciarse los espacios de confinamiento y los efectos, ¿no?, de las decisiones que se estaban tomando para hacer frente a la crisis. Yo no creo que sea un problema de efectos de la improvisación, yo creo que es de la disrupción de la rapidez de las cosas, ¿no? Es decir que alguien improvisa cuando no tiene tiempo para estudiar, yo creo que como mínimo es algo injusto para los que tienen que estar tomando las decisiones. Lo que sí que es cierto que esas decisiones, precisamente por el contexto, se hace muy difícil que realmente tengan un proceso de certeza absoluta y que muchas veces podían haber incluso tenido en cuenta más el espacio de la concertación para poder haber valorado conjuntamente algunas de las decisiones que se han adoptado. Todavía hay bastantes colectivos que están lejos de poder concernirse dentro de aquel mensaje que el presidente del gobierno decía, que en esta crisis nadie se puede quedar atrás. Pues algunos todavía están muy por detrás de lo que significa poder salir de esta situación sobreviviendo. Es muy complejo de gestionar, pero creo que es la mejor herramienta para poder realmente dar las mejores soluciones. Es decir, lo peor que nos podía pasar es que por la vía del decreto intentaran gobernar el detalle de las consecuencias que se pueda derivar en el ámbito social, laboral y en el ámbito empresarial económico. Yo creo que el mejor escenario que se puede encontrar es tener un marco de carácter general, como se ha planteado, mejor o peor concebido por alguna de las partes en función de cuando se han desarrollado las decisiones de los decretos. A nosotros, los sindicatos, no nos gustó la línea, ¿no?, de apertura de cañón ancho hacia la tramitación de expedientes de causa de fuerza mayor, porque creíamos que no todos ellos estaban concernidos en una causa de fuerza mayor y que eso iba a hacer un efecto llamada, como así ha sido. En Cataluña ha sido un efecto, yo creo que clarísimo, ¿no?, con más de 80.000 expedientes de regulación de empleo y por datos del Departamento de Trabajo solo un 6% de los que se han presentado han sido rechazados como causa de fuerza mayor, teniendo en cuenta que el 96% han sido por esa causa. Por lo tanto, yo creo que ahí teníamos una queja y los empresarios se han quejado porque en la segunda fase de las medidas se tenían que articular pues en la negociación de la jornada irregular que suponían esos permisos retribuidos recuperables, ¿no? Bueno, aquí cada uno ha tenido su encaje de las medidas, pero todas ellas pasan a la papel de gestionarla directamente empresarios y trabajadores. Yo creo que la fase de recuperación tiene que tener 3 escenarios en los que el sindicato como mínimo quiere trabajar. El primero es el de corto plazo, que debe de tener en cuenta sobre todo los criterios organizativos y las garantías de prevención, no solo de seguridad frente al contagio cuando la gente vuelva a recuperar su actividad laboral, sino también de carácter de riesgos laborales tradicionales, porque cuando cambia la organización del trabajo para adaptarse a los ritmos progresivos de reincorporación a la normalidad, cambian por lo tanto los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores. Y aquí hemos visto también como en plena crisis, ¿no?, con la primera semana teníamos 3 muertes, 3 accidentes mortales en Cataluña, porque evidentemente estaban cambiando las maneras de trabajar y no se tenían en consideración todas las medidas laborales para poder garantizar la prevención de esos riesgos, ¿no? Por lo tanto, aquí yo creo que está el foco fundamental de corto plazo. El de medio plazo es cuáles son la diagnosis sectorial de esta crisis y las diferentes líneas que se tienen que tender, ¿no?, económicas para la recuperación de la actividad y qué efectos tendrá eso en el mercado de trabajo y qué también se ha de establecer como políticas para reactivar ese mercado de trabajo. Yo creo que eso nos va a tener realmente que tener medidas concretas que poner encima de la mesa de aquí como mínimo a final de año, si no un poco más. Y yo creo que esa es una segunda fase de medio plazo que debemos de intentar tejer y construir las propuestas. Y luego está el carácter estructural de las consideraciones que yo creo que todos tenemos que tener encima de la mesa de lo que han puesto en cuestión esta crisis, ¿no? Ha puesto en cuestión la gestión de lo público, el factor de los pilares fundamentales de un estado de bienestar, como pasa, por ejemplo, con la atención a las personas y el cuidado de las personas, en este caso la gente, la gent gran, ¿no?,
los mayores, en los que se ven en residencias de un sector del pilar fundamental del estado de bienestar que hemos decidido de manera no pensada ni asesada el hecho de concertarlo y privatizarlo de manera generalizada, llevándolo a una precariedad que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que ahora se evidencia. El sector de la automoción yo creo que es el que mejor puede ayudar a hacer un replanteamiento de cuáles son las medidas económicas que se deban adoptar también en carácter general para la salida de esta crisis. Hay algo que es fundamental que se va a requerir para poder reactivar la economía, que es la capacidad de financiación, es decir, poner el ojo en el sector financiero. El sector financiero no puede actuar en esta crisis de la misma manera que actuó en el 2008, poniendo ellos las reglas para poder salvar sus pasivos. Ellos tienen que poner a disposición la liquidez suficiente en el ámbito económico para que se pueda invertir en lo necesario para reactivar la economía. ¿Por qué digo que el sector del auto puede ser fundamental en este escenario de intentar intervenir en esos criterios y reglas del sector financiero? Porque para poder adaptarse precisamente al cambio estructural que ya estaba haciendo frente el sector de la automoción, hacia la electrificación de los modelos, hacia la gestión de la movilidad compartida, hacia ese criterio de la nueva movilidad, de la política de movilidad que tiene que protagonizar el sector del auto, requiere una capacidad ingente de recursos para poder desarrollar las inversiones necesarias. Por lo tanto, son los primeros necesitados de que esa liquidez, esa capacidad de financiación, que ese sector financiero pueda poner en marcha la reactivación de la economía. Y ahora el sector de la automoción, en lo concreto aquí en Cataluña, debería de aprovechar el parón para hacer un replanteamiento real de cuál es el estado de situación de la diagnosis sectorial en todo su parque de proveedores para intentar orientar todas estas inversiones y esta capacidad de financiación no a mantener el modelo obsoleto que evidentemente tiene fecha de caducidad, sino al impulso real de una recuperación hacia una nueva vanguardia, ¿no?, de lo que debería ser el sector de la automoción en Cataluña en ese nuevo paradigma del mundo de la automoción. Por lo tanto, como yo vengo de una empresa japonesa, sabes que los asiáticos siempre buscan la oportunidad de la crisis. Yo creo que el sector de la automoción tiene que encontrar su oportunidad de esta crisis y aprovechar el lockout que ha tenido que hacer para hacer un replanteamiento de su estrategia general del conjunto de negocio y ponerse a la vanguardia, ofrecerse verdaderamente a la vanguardia a todas las corporaciones que de carácter multinacional tienen los centros de decisión, la gran mayoría fuera de nuestro país, vean ese atractivo en un tejido productivo que realmente se pone con manos a la obra y se arremanga para poder hacer frente a esa nueva realidad del futuro de la automoción. Bueno, yo creo que estamos en un escenario radicalmente diferente de lo que nos llevó a los pactos de la Moncloa. Lo que si por pacto de la Moncloa se establecer los consensos, o se considera que son establecer los consensos necesarios para poder encontrar un acuerdo de carácter estatal, ¿no?, de carácter de Estado, bueno, pues sentémonos y hablemoslo. Yo creo que es una situación lo suficientemente grave como para poder construir escenarios de esas características. Lo que pasa que sí que también, como hablábamos antes, hay que tener en cuenta que hoy día los pactos de Estado tienen que tener en cuenta también miradas hacia escenarios supranacionales, ¿no?, como en este caso es el que nos incumbe a nosotros, que es el marco de la Unión Europea. Si no somos capaces de poder establecer dinámicas de federalización de recursos y sobre todo de deudas y de instrumentos para hacer frente a esta crisis que provengan de la Comunidad Económica Europea, yo creo que los pactos de Estado serán un proceso más voluntarista que no eficaz.